Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título Acciones de misericordia. Y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento donde estructuramos nuestra enseñanza se encuentra en un relato de Lucas, un relato muy famoso, muy conocido, que es la historia del buen samaritano. Aquí podemos ver la importancia de tener acciones de amor, de misericordia, de bondad hacia nuestro prójimo. Hacer algo por solucionar las circunstancias trágicas de las personas, tratar de ayudar y de colaborar y de cooperar como hijos de Dios. Somos llamados, según el apóstol Pablo, para buenas obras, las cuales Dios predeterminó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Son acciones importantes que le dan gloria a Dios, también que manifiestan la realidad de lo que profesamos en cuanto a religión se refiere. La religión sin obras, sin acciones de misericordia, sin manifestaciones de bondad, no tiene ningún sentido. Y es más o menos de lo que se trata esta parábola. Y dice así la bendita palabra de Dios, Lucas 25 al 37, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y basado en estas preguntas que le estaban haciendo a Jesús, este intérprete de la ley, que tenía malas intenciones, pero como quiera Jesús en todo sacaba provecho. Y de ahí nos da una gran ilustración, una gran enseñanza de la importancia de lo que verdaderamente tiene significado el cristianismo. Ayudar, tener acciones de misericordia y de bondad, ser dadivosos, ser generosos, manifestar en nuestras vidas amor, que se pueda ver verdaderamente que sí nos interesa el bienestar de las demás personas. Bien pueden ser nuestros familiares, bien puede ser nuestros vecinos, sea quien sea. El prójimo es cualquier persona que nosotros vemos que se encuentra en una condición de necesidad. Ese es el prójimo, alguien que nosotros alcanzamos a ver y que sabemos que requiere, solicita urgentemente nuestra ayuda, que le echemos una mano a las personas. Esa es una situación muy importante. Cualquier religión que se pueda ejercer sin actos de bondad, sin misericordia, sin amor, sin compasión, sin generosidad, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Jesús mismo trata de resaltarnos el hecho importante de hacer algo por las personas que pueden requerir o pueden necesitar de nosotros, que le echemos una mano, una ayuda. Entonces, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre
descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Un hombre cae en una situación de desgracia, de tragedia, cae en el infortunio de unos hombres que le robaron, lo golpearon, le despojaron de todas sus pertenencias. No nos dice quién y qué clase de persona es esta a la que robaron. No se resalta muy bien si merecía o no merecía, qué clase de persona era, con quién se juntaba, en qué pasos andaba. No se nos menciona eso para nada, porque el hecho más importante es que se le debe de tender una ayuda a tal persona, sea quien sea la persona. Se le debe de ayudar. Debemos de tener ese sentir de bondad y de misericordia. Debemos de ejercer más que una religión. Debemos de ejercer compasión, misericordia, que son las cosas que Dios mismo quiere. Misericordia, conocimiento de Dios, piedad hacia las personas. Esto es lo que deberíamos de sentir en lo profundo de nuestro corazón al ver a las personas que se encuentran en situaciones trágicas de necesidad, en lechos del dolor, en situaciones de verdaderamente sufrimiento. Nosotros deberíamos de extendernos, ayudarlos. No deberíamos de hacernos de la vista gorda como lo hicieron estos personajes, estas dos personas de las cuales Jesús hizo referencia y se siguieron de largo. Y dice así, repito, la persona la robaron, la despojaron, la golpearon, la hirieron y la dejaron casi media muerta. Eso es lo que la palabra nos dice, dejándola media muerta en una situación que no se puede valer por sí misma. En muchas de las veces, si fuese alguien de nuestros familiares, algún ser querido, alguien que apreciamos, hasta correríamos inmediatamente a hacer algo, porque es el ser querido, el ser que amamos, y mostraríamos todo el interés, todo el aprecio, el afecto para hacer algo. Pero ¿qué hay cuando se trata de otras personas que en muchas de las veces pensamos que no merecen, o pensamos que andan en malos pasos? Alguien hasta llegó a decir para que se le quite, para que aprenda. Eso manifiesta que todavía no hay ese sentir noble de misericordia y de amor, de compasión en el corazón, porque sea quien sea la persona, deberíamos de ayudar, deberíamos de tener misericordia y compasión y de ayudar. En muchos de los casos también puede ser que la persona ni siquiera la conozcamos, sea un completo desconocido, pero aún así, si vemos que se encuentra en una situación donde requiere, donde solicita nuestra ayuda, deberíamos de hacerlo inmediatamente. Hay hasta alguien que se dice así: hoy por ti, mañana por mí. Así estaremos asegurando que también a nosotros en situaciones, en momentos de dificultad, también nos puedan ayudar, también puedan tener compasión. Pero si somos crueles, pero si somos malvados, pero si nuestro corazón se endurece al requerimiento, a la necesidad de otras personas, y no sabemos ejercer compasión, no sabemos ejercer piedad, no sabemos manifestar amor, entonces, ¿cómo vamos a creer que nosotros en su momento también puedan ayudarnos? La Escritura nos dice en la regla de oro: haz con los hombres lo que quieras que también los hombres hagan contigo. Deberíamos de ayudar. Entonces, dice la Escritura: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, un sacerdote,
un religioso por aquel camino y viéndole, dice, lo vio, pasó de largo, como si no hubiera visto nada. Pasó como si él no hubiese visto nada. Pero la Escritura resalta por labios de nuestro Señor Jesucristo para enseñanza de todos, que él vio a alguien que se encontraba en una condición de necesidad, alguien que requería urgentemente la ayuda, pero se siguió de largo. ¿Qué nos manifiesta, qué nos demuestra esto? A pesar de que es un sacerdote, puede haber ido ese día a su reunión de iglesia y de hecho pudo haber hasta predicado un sermón basado en el amor de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios, pero ¿cómo? Esa palabra no armoniza con lo que hay en tu corazón. No es coherente. Esa situación verdaderamente está completamente fuera de la lógica común. Vamos a hablar del amor de Dios. Pero si pasaste por donde estaba un hombre que necesitaba una ayuda de ti, que necesitaba misericordia, compasión, que es la expresión de Dios, toda misericordia, toda compasión, toda piedad, toda bondad son expresiones de Dios, no son de nosotros, como si nosotros pudiésemos tener ello sin necesitar a Dios. Siempre que tenemos en nuestro corazón un sentir noble de piedad, de amor, de compasión, de misericordia por alguien, es que Dios está accionando en nuestras vidas. Eso se llama Dios, eso es Dios en nosotros. No somos nosotros los buenos, no somos nosotros los que hacemos caridades ni bondades. No, es Dios en nosotros. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es bondad. Entonces, este hombre se siguió de largo y no pudo hacer nada por la persona que se encontraba en una condición de necesidad. Y luego nos dice el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Las dos personas vieron la necesidad, pero aquí debemos ir a algo más profundo, a no simplemente ver con estos ojos materiales, sino a ver con el corazón, a ver con lo profundo de nuestro ser y ayudar a las personas que puedan requerir una ayuda de nosotros. Muchas de las veces no lo hacemos porque hacemos cálculos matemáticos y pensamos, si ayudo me va a costar y se va a afectar mi economía. Y empiezas a hacer tus cuentas y dices, es que tengo que pagar la renta y tengo que pagar la luz y tengo que pagar el agua y luego aparte la comida. No me alcanza para ayudar a nadie. Entonces nos estaremos mostrando crueles y malvados, despiadados, gente que no ejerce fe, gente que no confía en Dios. Hay muchas necesidades en todo nuestro entorno, en todo nuestro alrededor. Hay tanta necesidad. Y la misma creación gime aún esperando con dolores de parto que los hijos de Dios se vistan de inmortalidad, que los hijos de Dios se manifiesten como lo que verdaderamente son, como hijos de Dios, y puedan así hacer algo por todas las circunstancias que están difíciles y críticas alrededor de nuestro mundo y podamos ayudar. Entonces, dos personas que tenían un ministerio dentro de la iglesia, que servían a Dios, pero que no
pueden ejercer bondad ni manifestar amor. Porque en su corazón no les nace eso, porque no existe. Pudieron haber dicho, es que se me hace tarde para el culto, voy a llegar tarde. Pero de nada sirve. Están manifestando una forma de vida incorrecta. Por eso claramente dije, cualquier religión que no tiene acciones de misericordia, cualquier religión que no manifiesta amor, cualquier religión que no hace dádivas, que no manifiesta bondad, no tiene ningún sentido. Esa religión es vana, no funciona así. Nosotros tenemos que llevar a cabo el sentir mismo de Dios en nuestro corazón y hacer algo por los demás. Ayudar a quien sea que veamos nosotros que se encuentra en una situación de necesidad. Entonces pasa una tercera persona, nos dice en el relato nuestro Señor Jesucristo, y dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¡Wow! ¡Wow! A lo mejor no tenía mucho conocimiento bíblico, a lo mejor no tenía mucho conocimiento de Dios, a lo mejor ni a la iglesia iba. Aquí pueden suceder tantas cosas. Una persona, ¿sí?, muy diferente a los dos primeros. Se debería de esperar más de los que tienen aquel conocimiento, de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que deberían en cierto modo representar a Dios con esa bondad y esa misericordia y ese amor. Pero fue un samaritano quien fue movido a misericordia. ¿Quién tenía más conocimiento bíblico? ¿Quién sabía más de la Biblia? El sacerdote, el levita y el samaritano. Estoy seguro que quien tenía más conocimiento de la palabra de Dios era el sacerdote y el levita. Pero aquí es donde vemos que no se trata de adquirir mucho conocimiento, ni de saber toda la Biblia, ni de conocer las 100 doctrinas, ni de asistir a institutos, ni de nada de eso. De lo que se trata es de hacer acciones de misericordia, de bondad, manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Así tal y como lo recibimos de Dios, así hagámoslo con las personas que lo requieren. Se dice de este samaritano que él iba de camino, vino cerca de él y también lo vio, dice, él lo vio, pero el efecto de lo que él sintió en su corazón cuando vio fue diferente a lo que sintieron el sacerdote y el levita. Cuando el samaritano vio, fue movido a misericordia. Allí está precisamente el sentir de Dios. Esto se llama el sentir de Dios, no es de nosotros. Dios lo pone ahí. Es el sentir mismo de Dios manifestado en nuestras vidas. Es un sentir ajeno, eso es Dios en nosotros. Y entonces dice la Escritura que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todas las acciones que hizo, todo el tiempo que le dio para ayudarlo. Repito, no se está refiriendo a un hermano, porque muchas de las veces es fácil hacerlo por un hermano, por un primo, por un familiar querido, a pesar de que hay tanta dureza y tanta maldad en el corazón de los hombres, que alguien acertadamente me dijo así: no, pastor, en muchas de las veces eso ya no se hace ni siquiera por un ser querido. Ya no somos capaces de invertirle, ni de apostarle, ni de darle. Entonces, es que la verdad, la maldad se ha aumentado. El corazón se ha endurecido.
Y ya no podemos ver con esa ternura de misericordia. Podemos ver infortunio por todos lados sin no hacer nada. Y no vamos muy lejos. Podemos ver en muchas de las veces un simple arbolito que está caído y va de lado. Y decimos, no es mío, a ver quién lo arregla, a ver quién lo compone. Tanto que nomás era cuestión de enderezarlo, ponerle un palito y ayudar al arbolito. Inclusive podemos ver esos animalitos que están enfermos con roña, perritos bien enfermos, bien dañados, perros sin comer por ahí en las calles. Tantas situaciones que vemos, tanta gente en los parques, vagabundos, con necesidades, con hambre. Y son muy pocos, porque sí hay personas, sí hay buenos samaritanos, sí hay. Pero así como estamos viendo aquí en estadísticas, son pocos los samaritanos, pocos. Y en muchas de las veces limitarlo un poco, pero siempre con disposición de tratar de ayudar. Pero en la mayoría no se hace nada por el prójimo, no se tiende esa mano, no se ejerce esa bondad, esa misericordia, esa piedad. Y dice así la Escritura: y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te le pagaré cuando regrese. Como se los estoy diciendo, no se limitó en nada, lo apostó todo, sacó todo lo que tenía en su cartera, lo dio todo y dijo: y si algo más va a hacer falta, ¿sí? Para que me lo atiendas bien, para que quede bien esta persona, para que se restaure completamente. Si algo más hace falta, yo te lo pago cuando vuelva. ¡Wow! ¡Wow! Y podríamos decir, pues, que él no tenía otras necesidades, él no pagaba renta, o él no tenía que comprar el lonche de la semana, o no le iba a llegar el recibo de la luz. Es que verdaderamente Dios siempre va a suplir. Si nosotros llevamos adelante lo que la palabra de Dios nos enseña, no quedaremos defraudados ni abandonados jamás por Dios. Dios siempre va a suplir. Yo creo que si los pusiéramos a predicar en un púlpito, al sacerdote, al levita y al buen samaritano, a quien deberíamos de escuchar es al buen samaritano, porque él nos inyectaría de fe, de confianza, de seguridad, nos ayudaría a que nosotros ejerciéramos amor, justicia, bondad, misericordia hacia las personas que se encuentran en necesidad. ¿Qué nos podría decir el sacerdote después de haber pasado de largo cuando vio el infortunio, la desgracia, la necesidad de alguien y no hace nada? ¿Qué nos puede decir? Pues, sin embargo, tienen muchas doctrinas, mucha teología, mucho conocimiento, incluso también el levita. Pero yo creo que el buen samaritano es a quien, ¿cómo le hiciste? Lo apostaste todo, no conocías a la persona, mas sin embargo lo apostaste todo, lo diste todo, y aún quedaste en deuda. Si algo había más, tú ibas a pagar. ¿Cómo le hiciste? Qué fe tan increíble y qué manera de confiar en Dios. Estoy seguro que no se está hablando de una acción esporádica, de vez en cuando, no. Se está hablando de un estilo y de una forma de vida de los tres. Ellos ya viven así. Ellos ya viven sin hacer algo por los demás. Pero más sin embargo el samaritano, él sí puede ayudar. Él tiene misericordia y compasión de las personas. Era su forma, su estilo de vida. No era la primera persona a la que él había ayudado. Eran muchas personas, era su forma de vida. Y él tenía muchas experiencias en cuanto a beneficios, en cuanto a bendición de Dios. Este es mi hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Estoy seguro que él tiene estos elogios y estos homenajes. Y
¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo? El que cayó en manos del que cayó en manos de ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como pueden ver, no le dijo, ya aprendiste una nueva lección, ya tienes una nueva historia que platicar. No, le dijo, ve y haz lo mismo. Lo que has escuchado, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Para que no caigamos en la misma situación del sacerdote y del levita, sino en las acciones que reflejan el amor de Dios, la bondad de Dios, que manifiestan el sentir de Dios: misericordia, bondad, compasión, piedad. Ve tú y haz lo mismo, y que Dios te bendiga. Amén.